Buenos días. Y muchas gracias por los comentarios, casi todos positivos, pero los negativos pues también se agradecen, mientras no se insulte y mientras se mantenga, digamos, un comportamiento normal, ¿eh? Y también desde el otro lado del Atlántico veo que también hay gente que lo sigue y que me lo agradece, y por lo tanto yo le agradezco también estos comentarios. Hago lo que puedo para poner a disposición de la gente con un poco de sentido común y media docena de neuronas que nos funcionen, como yo creo que todavía tengo algunas que me funcionan, para poder explicar de una manera asequible estos problemas que tenemos con la manipulación o el cambio climático. Ya hablé del cambio climático durante 7 vídeos. Por lo tanto, este tema yo no lo toco. ¿Que hay un cambio climático? Claro, hay un cambio climático. Toda la historia de la humanidad y la historia geológica de este planeta ha habido cambios climáticos. No, ahora vamos a referirnos si hay un cambio climático, digamos, artificial. Fijaros que hoy voy a contar con la colaboración especial, para mí, de la persona que más ha estudiado este fenómeno en España. En español, pero este fenómeno es global. Josefina Fraile. Me va a ayudar y le voy a hacer unas preguntas y me va a contestar. Fijaros que vamos a utilizar una palabra que a mí no me gusta utilizarla, pero que oficialmente se utiliza, que es geoingeniería. Una palabra muy bonita, muy rimbombante, geoingeniería. Es que parece incluso que de algo bueno. A lo mejor lo es, vamos a verlo. Yo prefiero llamarle la DEA. Difusión estratosférica de aerosoles. Esto es más científico. Pero bueno. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la definición, el concepto de geoingeniería? Manipulación deliberada del clima a escala global. Repito por si no ha quedado claro. Manipulación, quiere decir artificial, del clima a escala global. No se trata de si una vaca o de 10 millones de vacas se pegan un pedo allí en el prado y echan metano a la atmósfera, o si usted coge un coche de combustible y emite CO2. Esto no es deliberado. Estamos hablando de otra cosa. Manipulación deliberada del clima a escala global. Pues vamos allá, y después de oír a Josefina Fraile y hacerle unas preguntas, pues llegaremos a la primera conclusión de este capítulo. Pues allá vamos. Pienso yo que antes de hacer ingeniería climatológica o climática, en realidad se hace ingeniería lingüística, ¿no? Entonces se inventan palabras con los que la sociedad no tiene ningún punto de referencia en su lenguaje, ningún vínculo emocional, ¿no? Entonces ellos, al no reconocer un término que figura parte de su vocabulario, no reaccionan, no se organizan, no plantan cara. Y en este caso, el palabra geoingeniería, aunque ya, en fin, nos da ciertas pistas de ingeniería, ¿verdad?, financiera, ingeniería política, que ya no son buenas cosas, ¿no? En este caso, la geoingeniería viene definida como la manipulación deliberada del clima a escala global. Pero digamos que ha sido a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando estas patentes que se han ido registrando a lo largo de las décadas después de 1870 se han tomado en serio. ¿Por qué se han tomado en serio? Porque efectivamente se han llegado a dar cuenta de que es algo muy importante, tiene un potencial enorme, por ejemplo, para el sector militar.
Esto se llegó a expresar incluso en un informe que redactó el equipo científico del presidente Eisenhower, diciendo que el control del clima sería tan importante, o sea, tiene un potencial militar enorme y sería tan o más importante como la guerra atómica. La bomba atómica, ¿no? Los experimentos más sonados que están documentados históricamente son los de Gromet 1 en la zona en India, en una región que se llama Bihar, que estaba experimentando ya una sequía de muchos años. Los americanos fueron y propusieron hacer experimentos sobre climatología y control climático, ¿no? Entonces, bueno, pues después el segundo experimento fue en Filipinas, Gromet 2, pero ellos tenían que demostrar al mundo que tenían un arma de destrucción masiva, un arma climática, y encontraron un medio extraordinario en la guerra de Vietnam. Este proyecto se llamó Popeye, todo el mundo lo puede comprobar. Josefina, estás hablando de cosas aceptadas oficialmente. Exactamente. Cosas que están publicadas en la página de defensa de Estados Unidos. O sea, no nos estamos inventando nada. No nos estamos inventando nada. A ver, digamos que el New York Times y el Washington Post en sus días, en julio de 1973, denunciaron que Estados Unidos estaba llevando a cabo una guerra climática en Vietnam. Aparte de la guerra climática, estaban vertiendo sobre la población civil 43 millones de litros de agente naranja, ¿no? Entonces, lógicamente, el Departamento de Defensa lo negó. Negar estos hechos forma parte de la estrategia militar, es un arma. El negacionismo es un arma, ¿no? Entonces, bueno, pues lo negaron, pero lógicamente ni el New York Times ni el Washington Post se iban a pillar los dedos hasta el extremo de hacer pública una denuncia de semejantes características sin tener una base lo suficientemente sólida como para hacerlo. Ellos tenían lo que fue conocido más tarde como los papeles del Pentágono. Es decir, un funcionario les pasó información sobre que estos programas se estaban llevando a cabo. A pesar de la negativa, en Estados Unidos y el Reino Unido hay unas leyes que ya las quisiéramos nosotros, con todos sus defectos en otros temas, tienen cosas que son muy importantes y que ojalá nosotros también las tuviéramos, ¿no? Como países que supuestamente hemos exportado la democracia. Y son leyes que obligan a desclasificar archivos que son confidenciales, que son alto secretos o altos secretos. Entonces tienen ellos periodos de 25, 35, 45 años, pasados los cuales por ley tienen la obligación de desclasificar estos archivos. En el año 2011 se desclasificaron los archivos y efectivamente se demostró que los dos periódicos que habían denunciado estos hechos estaban en lo cierto, ¿no? Entonces sí, este arma fue utilizada allí. La idea fue ampliar los monzones, la época de monzones, en 50 días, de manera a poder inundar la senda Ho Chi Minh, que venía desde el norte de Vietnam hasta Laos, ¿no? De esa forma harían intransitable la zona de abastecimiento de víveres y de armas. El resultado fue tan catastrófico, hubo tantos cientos de miles de muertos, que finalmente, a instancias de Rusia, las Naciones Unidas aprobaron un convenio que es conocido como el convenio ENMOD en 1977, a través del cual o mediante el cual se prohibían estas armas de impacto o de control medioambiental para fines bélicos u hostiles. De los 6 países conocidamente, ¿no?, que tienen la tecnología para controlar el clima. En estos momentos, en fin, la información de que disponemos, habría 6 países que tendrían esta tecnología: Estados Unidos, Rusia, Israel, China
y Japón, y está haciendo su aparición ya desde hace tiempo, no es reciente, Brasil con sus, digamos, programas de control climático a través de acciones en la ionosfera. En fin, uno no puede imaginarse que un programa que tiene un arma de dominio planetario, ¿no?, y que ese arma implica controlar absolutamente los recursos mundiales de comida y la soberanía alimentaria y todo lo que conlleva, ¿no? Este país, Estados Unidos, es el único que tiene escrito blanco sobre negro que este arma formará parte de su política exterior y de su defensa nacional, ¿no? Por lo tanto, bueno, este país, decimos, un país que tiene esa capacidad, que ha desarrollado esa capacidad tecnológica, realmente va a decir simplemente por el hecho de que ha firmado un convenio que ya renuncia a esa capacidad de dominio planetario. Es que en 1996 las Fuerzas Aéreas Americanas presentan un informe sobre la importancia de poseer el clima, ¿no? Y ellos en este informe, es más, lo titulan el clima como fuerza multiplicadora, poseyendo el clima para 2025. Así como si se tratara de ir al registro de la propiedad, ¿verdad?, y de registrar una parcela a tu nombre, ¿no? Es sencillamente alucinante. Para nosotros, para cualquier ser humano, es alucinante, es impensable, es inadmisible, ¿no? Pero bueno, ellos en ese programa, curiosamente, en ese informe presentado en 1996, ya hacía por lo menos 7 o 8 años que se estaba hablando ya del calentamiento global, del efecto de invernadero, de la importancia del CO2 en todos estos cambios climáticos, y sin embargo este informe no alude para nada al CO2. Ellos por lo menos han tenido la decencia de llamar a las cosas por su nombre y de decir, bien, este es un arma militar y que nos interesa controlar, nos interesa tener, ¿no? Porque ya se ha alcanzado una paridad en relación con la bomba atómica, pues al principio eran los únicos, era el único país, pero a medida que otros países se habían hecho ya con este arma, ¿no?, de la bomba atómica, pues ellos necesitan un arma que no tengan los demás. Y aquí me gustaría citar al profesor Gordon MacDonald, que fue el director del Instituto de Geofísica Planetaria de la Universidad de California y que participó en el comité asesor científico del presidente Lyndon Johnson, que fue el que puso en marcha las acciones sobre India, Filipinas y sobre todo sobre Vietnam, ¿no? Este profesor esto lo escribió en 1966, pero lo publicó en 1969. Él decía, en un contexto de paridad nuclear, entre los medios para lograr objetivos nacionales, por la fuerza destaca el potencial del hombre para controlar y manipular el medio ambiente de su planeta. Y dice, cuando logre este poder sobre el propio entorno, el hombre tendrá una nueva capacidad para hacer un daño incalculable e indiscriminado. Y bueno, más abajo dice, estas armas son particularmente apropiadas para guerras secretas u ocultas. Cuando logre este poder sobre el propio entorno, el hombre tendrá una nueva capacidad para hacer un daño incalculable e indiscriminado. Y bueno, más abajo dice, estas armas son particularmente apropiadas para guerras secretas u ocultas. ¿Cuál sería el objetivo que se persigue? ¿El exterminio de la población o, sin embargo, la creación de estas enfermedades que nos estás comentando para un posible beneficio de farmacéuticas? Mira, creo que, si me permites, voy a leer una cita que nos va a aclarar todo esto. Se trata de un experto, él sí que es experto, un alto cargo de la empresa Booz Allen Hamilton, que es el segundo contratista mayor del Pentágono. Este hombre sale a la palestra
en el Guardian en febrero de 2012 y dice lo siguiente: pocos en la sociedad civil entienden que la geoingeniería es ante todo una ciencia militar y que no tiene nada que ver con atenuar la temperatura del planeta o disminuir la emisión de carbono, porque esa es la excusa que nos dan. Puede parecer una ficción, pero el clima se ha armamentizado. Al menos 4 países en aquel tiempo, Estados Unidos, Rusia, Israel y China, tienen la tecnología y organización para alterar regularmente el clima y actividades geológicas para diferentes operaciones militares y operaciones ocultas relacionadas con objetivos secundarios, incluida la gestión de recursos demográficos, energéticos y agrícolas. La guerra incluye ahora la capacidad tecnológica para inducir, aumentar o generar sucesos ciclónicos, terremotos, sequías, inundaciones, incluido el uso de aerosoles polimerizados, agentes virales y partículas radioactivas transportadas a través de los sistemas climáticos globales. Desgraciadamente, algunos temas de debate público, incluido el calentamiento global, se han sumado a objetivos más amplios, comerciales y militares, que nada tienen que ver con las grandes preocupaciones del público sobre medio ambiente. Estas incluyen el calentamiento global de las regiones polares para facilitar la circulación naval y la extracción de recursos. Esto es en 2012. Supongo que lo han oído bien. El señor Hamilton no tiene nada que ver con atenuar la temperatura del planeta o disminuir las emisiones de carbono o de CO2. Si esto lo digo yo, me censuran, me dicen cualquier cosa, cualquier calificativo de estos que están de moda. Pero lo dice el señor Hamilton. Entonces, como resulta que me han cortado ya muchos vídeos y el argumento que me presentan, dicen que contradigo la información oficial. Es decir, por contradecir la información oficial, me cortan o eliminan un montón de vídeos. Por lo tanto, ahora yo ya me he reciclado. Como los chinos, que si estás en contra del gobierno te meten en un campo de concentración, de reciclaje, de reeducación, pues yo ya me he reeducado. Y entonces estoy completamente de acuerdo, que quede claro, por si hay algún robot que mire este vídeo, que estoy completamente de acuerdo con la información oficial, tanto del gabinete de Lyndon Johnson, como de Eisenhower, como del contratista del Pentágono. Estoy completamente de acuerdo. Y además, no solamente esto, sino que estoy completamente de acuerdo con una persona que normalmente no estoy de acuerdo. Con el presidente del gobierno español, con el señor Pedro Sánchez. Quisiera trasladar una evidencia, y es que el cambio climático mata. Quisiera trasladar una evidencia, y es que el cambio climático mata. O sea, como ven, estamos todos de acuerdo. ¿Y cuáles son? Bueno, otro detalle. Fijaros en otro detalle. Los norteamericanos fumigando durante 4 o 5 años al Vietnam del Norte, al Vietnam. Y la gente de Estados Unidos, que había gente informada, o se creían que estaban informados, como ahora hay mucha gente que se cree que está informado porque lee el periódico, porque mira la televisión. Pues allí también miraban la televisión y leían el periódico. Y hasta que 2 periódicos no lo publicaron, pues la gente no se enteró. ¿Qué pasaría ahora? Pues esto en España no hubiera pasado, porque como mínimo en España pues se subvenciona, por decirlo de alguna manera suave, a los medios de comunicación para que tengan un trato amable con el gobierno, claro. No vas a ir a criticar al gobierno si te está pagando y te está subvencionando. Pues resulta que en aquellos tiempos, pues estos periódicos se ve que no recibían las subvenciones que reciben aquí. Y dijeron esto, que al final resulta que tuvieron razón. Bueno. Entonces, ¿cómo un biólogo como yo, retirado, puede oponerse y contradecir todo esto? Pues no. Pues estamos de acuerdo. Ya ven, me he pasado al equipo oficial. ¿Cuáles son las conclusiones, pues, de lo que hemos oído hasta ahora en este primer capítulo? Que la geoingeniería existe, que la geoingeniería se aplica, que se aplica con aviones,
Esto parece obvio, pero se aplica con aviones. Y no se pide el consentimiento informado. Let's suena esto del consentimiento informado. No se pide el consentimiento informado de los propietarios o los usufructuarios de la atmósfera terrestre. Actúan como si fueran propietarios. Y este será un tema que en el próximo vídeo, en la parte número 2, voy a tratar, y voy a tratar con ejemplos de aquí del gobierno español, cómo actúa en este terreno y cómo se adapta su legalidad sin pedir ninguna explicación a ustedes o a mí respecto a esto. Y nada más. Espero que esto, si a alguien le queda un poco de sentido común, pues le sirva para abrir los ojos y ver y darse cuenta de la situación. No esperen encontrar todo esto en ningún medio de difusión, al menos en España, de estos que dicen que informan. Una cosa es informar y la otra es deformar, o silenciar, o censurar. Pues nada más. Un buen día para todos y un saludo.